La mesera llegó a trabajar en una fiesta de lujo en la mansión del millonario y se quedó paralizada al ver su foto en un cuadro negro. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como todos los días desde hacía 3 años. Isidora Fuentes se incorporó en la cama angosta que compartía con su madre en el cuartito de la vecindad, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad, aplastándole los hombros antes incluso de abrir los ojos completamente. «Buenos días, mamá», susurró, observando el rostro demacrado de Renata Salazar, que dormía con esa respiración entrecortada que tanto la preocupaba últimamente. El pequeño departamento olía a medicinas y a las flores de azahar que Isidora compraba cada semana en el mercado, tratando de darle un toque de esperanza a ese espacio donde la pobreza había echado raíces tan profundas que ya parecía parte de la decoración. Las paredes descarapeladas contaban la historia de 20 años de lluvia filtrándose por el techo, y el refrigerador viejo hacía ese ruido que prometía rendirse en cualquier momento. «Mija, ya vámonos», murmuró Renata, intentando incorporarse. «Llegarás tarde al hospital. Usted quédese acostadita, ma. Yo me las arreglo sola». Isidora se vistió con el uniforme blanco que usaba para servir en el hospital durante las mañanas. Era un trabajo que había conseguido gracias a Adrián Herrera, un médico joven que había notado su dedicación cuando llevó a su madre a consulta por primera vez. No pagaba gran cosa, pero era honesto y le permitía estar cerca por si Renata la necesitaba, mientras preparaba el desayuno: frijoles refritos, tortillas de la tienda de Doña Carmen y café de olla. Isidora repasó mentalmente su día: hospital en la mañana, clases de enfermería en la tarde, y por la noche tenía algo especial, algo que podría cambiar su suerte de una vez por todas. «Mamá, ¿se acuerda de que hoy tengo ese trabajo extra en la noche?». Renata levantó la mirada de su plato, y por un momento, Isidora creyó ver un destello de miedo en sus ojos, pero fue tan rápido que pensó que había sido su imaginación. «¿Cuál trabajo?». «Mija, el de la fiesta en las Lomas. Me van a pagar 3,000 pesos por una noche. Con eso podemos comprar sus medicinas del mes completo». El tenedor tembló ligeramente en la mano de Renata. «¿En qué casa dijiste?». «No me acuerdo del apellido exacto». «Ma, algo con Montemayor, creo. Dicen que es uno de los hombres más ricos de Guadalajara». El plato se estrelló contra el suelo. Renata se había puesto pálida como un fantasma, y sus ojos mostraban un terror que Isidora nunca había visto. «No vayas a esa casa. Por favor, mija, búscate otro trabajo». «¿Pero por qué, mamá? ¿Qué tiene de malo? Es que esa gente no es buena. Son de esos ricos que nada más ven a los pobres como diversión». Isidora se arrodilló junto a su madre, tomándole las manos temblorosas. «Ma, necesitamos el dinero. Usted lo sabe. El doctor Herrera dice que necesita esos estudios nuevos, y sin ellos me voy a morir. ¿Verdad?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Isidora sintió que se le cerraba la garganta. «No diga eso. Usted se va a poner buena. Yo voy a ser enfermera y la voy a cuidar como se debe». Renata la abrazó con una desesperación que no era normal en ella. «Prométeme que si ves algo raro en esa casa, te sales inmediatamente». «Se lo prometo». «Ma». Esa noche, Isidora se bajó del camión en la parada más cercana a las Lomas de Chapultepec. El fraccionamiento donde vivían los millonarios de Guadalajara había tenido que cambiarse 3 veces de transporte público, y el trayecto le había tomado casi 2 horas desde su vecindad. Cuando vio la mansión Montemayor, se le cortó la respiración. Era como ver un palacio europeo plantado en medio de Guadalajara. Los jardines se extendían como alfombras verdes perfectas, con fuentes que danzaban bajo luces doradas y senderos de piedra que serpenteaban entre rosales que olían a gloria. La mansión misma parecía sacada de una película. Columnas de mármol, ventanas enormes que brillaban como diamantes, y una escalinata que subía majestuosa hacia puertas de madera tallada que debían costar más que todo lo que ella había ganado en su vida. «Tú debes ser la chica nueva», le dijo una mujer mayor, impecablemente uniformada. «Soy Esperanza, el ama de llaves. Sígueme, que ya empezó la fiesta», mientras caminaban por pasillos que parecían museos, con cuadros que brillaban bajo luces discretas y alfombras que se sentían como nubes bajo sus pies. Isidora trataba de no parecer una pueblerina boquiabierta, pero era imposible. Los candelabros de cristal que colgaban del techo,
parecían hechos de estrellas capturadas, y cada mueble se veía tan fino que daba miedo tocarlo. «El señor Sebastián está celebrando un negocio importante», explicaba Esperanza. «Son puros empresarios y políticos. Tú vas a servir las copas. Y nada más. No hables a menos que te pregunten algo directo». La fiesta estaba en pleno apogeo. Hombres de trajes que costaban más que un coche conversaban con mujeres enjolladas que reían con esa risa cristalina de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. El ambiente olía a perfumes caros y a ese aroma indefinible del poder. Isidora llevaba ya 2 horas sirviendo champán francés en copas de cristal que temía romper, cuando Esperanza se le acercó con una charola especial. «Lleva esto al despacho del señor. Está en el 2º piso, la puerta de nogal al final del pasillo. Toca antes de entrar». Subió la escalinata de mármol italiano sintiendo que cada paso la alejaba más de su mundo y la adentraba en uno donde ella no pertenecía. El 2º piso era aún más impresionante que la planta baja. Los pasillos estaban decorados con arte que parecía de museo, y las ventanas ofrecían vistas de jardines que se perdían en la oscuridad de la noche. Encontró la puerta de nogal y tocó suavemente. «Adelante», respondió una voz masculina desde adentro. El despacho era la habitación más lujosa que había visto jamás. Estanterías de piso a techo llenas de libros de pasta dura, un escritorio del tamaño de su cama, y ventanales que mostraban la ciudad de Guadalajara brillando a lo lejos como un mar de lucecitas. Pero lo que le robó el aliento no fue el lujo. En la pared del fondo, cubierta por un terciopelo negro como si fuera un altar, había docenas de fotografías enmarcadas en plata, fotos de niños, de bebés, de adolescentes, y ahí, en el centro, imposible de negar, estaba su propia cara. Era una foto de cuando era bebé, de maybe 6 meses. Estaba junto a otro bebé idéntico a ella, los dos sonriendo a la cámara con esa sonrisa desdeñada que tienen todos los niños felices. Pero abajo de la foto había una plaquita dorada que decía: Miguel Montemayor Salazar, 2002-2018. Las copas de champán se estrellaron contra el suelo de mármol. Miguel, su hermano gemelo Miguel, que según su madre había muerto a los 2 años en el mismo accidente donde murió su papá. Pero la fecha en la placa decía que había vivido hasta los 16 años. Veo que ya encontraste el altar de mis recuerdos más preciados. Isidora se dio vuelta tan rápido que casi se cae. En la puerta del despacho estaba parado un hombre de unos 50 años, elegante, con el cabello plateado perfectamente peinado, y unos ojos que la miraban con una mezcla de satisfacción y algo que parecía... ¿ternura? Yo... Lo siento mucho, señor. Se me cayeron las copas. Le voy a pagar todo, se lo juro. No te preocupes por las copas, mi niña. Son fáciles de reemplazar. Se acercó hasta quedar frente a la foto. Lo que no es fácil de reemplazar son los hijos. El corazón de Isidora latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Usted conoció a mi hermano. Sebastián Montemayor sonrió, y esa sonrisa le dio escalofríos. Conocerlo es poco decir. Isidora Fuentes. Yo lo crié. Isidora llegó a su casa como alma en pena, con las palabras de Sebastián Montemayor resonando en su cabeza como campanas funerarias. Yo lo crié. ¿Cómo era posible que ese hombre hubiera criado a Miguel? ¿Cómo era posible que su hermano hubiera vivido hasta los 16 años sin que ella lo supiera? Renata estaba despierta, esperándola en la sala con una taza de té de manzanilla entre las manos temblorosas. ¿Cómo te fue, mija? Mamá, tenemos que hablar. El tono de Isidora hizo que Renata se pusiera tensa como un resorte. Conocía a su hija desde que nació, y sabía reconocer cuando algo la había sacudido hasta los huesos. ¿Qué pasó? Vi una foto de Miguel. La taza se estrelló contra el suelo, salpicando té caliente por todas partes. Renata se puso de pie tan rápido que se tambaleó, pero Isidora ya no tenía paciencia para andar con rodeos. Vi una foto de mi hermano gemelo, mamá. Una foto donde dice que murió en 2018, no cuando tenía 2 años como usted me dijo toda la vida. Isa, yo puedo explicarte. Entonces explíqueme, gritó, y se sorprendió de la furia que llevaba dentro. Explíqueme por qué me mintió durante 23 años. Explíqueme por qué Sebastián Montemayor dice que él crió a mi hermano. Renata se desplomó en el sillón como si le hubieran cortado las cuerdas. Por un momento, Isidora pensó que se había desmayado, pero luego vio las lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de dolor acumulado. Siéntate, mija.
Es hora de que sepas la verdad. Isidora se sentó en el borde del sillón, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Todo empezó hace 25 años, comenzó Renata, con la voz quebrada. Yo tenía 18 años y trabajaba limpiando oficinas en el centro. Era de noche y me quedé hasta tarde porque necesitaba el dinero extra. Ahí fue donde lo conocí. Guadalajara, 1999. Renata Salazar. Terminaba de trapear el piso de mármol de la oficina cuando escuchó pasos en el pasillo. Se suponía que el edificio debía estar vacío a esas horas, pero ahí venía alguien silbando una canción que no reconocía. «¿Qué haces aquí tan tarde?», le preguntó una voz masculina. Se dio vuelta y se encontró con el hombre más guapo que había visto en su vida. Alto, de ojos verdes como esmeraldas, con el cabello castaño perfectamente peinado y una sonrisa que le aceleró el corazón sin permiso. «Trabajo aquí, señor. Soy de la empresa de limpieza. ¿A qué horas terminas?» «Como en 1 hora, más o menos. ¿Te gustaría que te invite un café cuando acabes?» Renata sabía que debía decir que no. Sabía que un hombre como ese, con esa ropa cara y esa manera de hablar tan elegante, no podía querer nada serio con una muchacha de la colonia popular como ella, pero cuando sonrió, todas sus defensas se desmoronaron. «Está bien», se llamaba Sebastián Montemayor, tenía 24 años y era el heredero de una de las fortunas más grandes de Jalisco. Pero esa noche, tomando café en una cafetería de mala muerte que era lo único abierto a esas horas, le habló como si fuera la mujer más interesante del mundo. «Cuéntame de ti, Renata. No hay mucho que contar. Vengo de Tonalá, vivo con mi abuela en una vecindad, trabajo de noche para estudiar secretariado de día. ¿Y qué sueñas?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca qué soñaba. «Sueño con tener una casita propia, nada fancy, pero que sea mía, con un jardinito donde pueda plantar flores». Sebastián la miró con una intensidad que le dio escalofríos. «Me gustas, Renata Salazar. Durante 6 meses fuimos novios», continuó Renata, limpiándose las lágrimas. «Él me buscaba todas las noches después del trabajo. Me llevaba a lugares que yo nunca había visto, restaurantes elegantes, el teatro, conciertos. Me hacía sentir como una princesa. ¿Y qué pasó? Que me enamoré como una tonta. Y él también parecía enamorado. Me decía que yo era diferente a las niñas ricas que conocía, que conmigo se sentía real, sin máscaras». Renata hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo salir. «Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que se iba a poner feliz. Pensé que íbamos a formar una familia, pero no fue así. Al principio sí. Se emocionó mucho cuando le dije que eran gemelos. Decía que íbamos a ser una familia hermosa. Pero después, la voz de Renata se quebró completamente. Después me enteré de que estaba comprometido». Isidora sintió como si le hubieran dado una bofetada. Comprometido, con Catalina Vázquez, la hija de su socio más importante. El compromiso se había arreglado desde que eran niños, cuando confronté a Sebastián. Me dijo que lo nuestro había sido solo diversión, que una muchacha de vecindad no podía pensar que iba a ser la esposa de un Montemayor. Las lágrimas de Renata caían sin control ahora. Me ofreció dinero para desaparecer. 50,000 pesos para que me fuera de Guadalajara y nunca más volviera a buscarlo. Y usted aceptó. Estaba embarazada de gemelos y sola en el mundo, mija. Mi abuela había muerto, no tenía trabajo, no tenía nada. Acepté el dinero y me vine a esta colonia, donde nadie nos conociera. Isidora procesaba la información como podía, pero había algo que no cuadraba. «Pero si usted se fue, ¿cómo es que Sebastián crió a Miguel?». El rostro de Renata se descompuso completamente, porque cuando ustedes tenían 2 años, él se apareció aquí, Guadalajara, 2004. Renata estaba bañando a los gemelos en la tinita de plástico cuando tocaron a la puerta. Isidora chapoteaba feliz, mientras Miguel trataba de agarrar las burbujas de jabón que flotaban en el aire. Abrió la puerta y se encontró con Sebastián Montemayor parado en el marco, elegante como siempre, pero con una sonrisa que le dio miedo. «Hola, Renata, vengo por mi hijo». «¿De qué hablas?» «De Miguel. Vengo por él». «Estás loco. Ellos son mis hijos. Uno de ellos es mi heredero. Y yo decidí que ese va a ser Miguel». Sebastián entró a la casa sin permiso, mirando con desprecio el cuartito donde vivían.
Mira cómo los tienes viviendo, Renata, en la pobreza, sin futuro, sin oportunidades. Yo le puedo dar a Miguel todo lo que se merece. No te voy a dar a mi hijo. No es una petición. La frialdad de su voz le heló la sangre. Si no me das a Miguel voluntariamente, voy a usar todos mis contactos para quitártelos a los dos por negligencia. Tengo jueces, tengo abogados, tengo todo el dinero del mundo. ¿Tú qué tienes? Renata miró a sus bebés, tan pequeños, tan inocentes. Pero si te doy a Miguel, continuó Sebastián, te dejo a Isidora, un recordatorio constante de tu error. Y si intentas buscarlo, si intentas contar la verdad, desapareceré a los dos de tu vida para siempre. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios. ¿Aceptas o no? Fue la decisión más difícil de mi vida. Sollozó Renata, pero sabía que si no aceptaba, iba a perderlos a los dos. Al menos contigo me quedaba una parte de ustedes. Isidora la abrazó, sintiendo toda la culpa y el dolor que su madre había cargado durante 23 años, y nunca más supo de Miguel. Sebastián cumplió su amenaza. Le cambió el nombre a Patricio. Le dijo que yo los había abandonado por ser pobre y ambiciosa. Le llenó la cabeza de odio contra mí. Patricio Montemayor. Ese es Miguel ahora. Tu hermano gemelo se convirtió en el hijo adoptivo de Sebastián, en su heredero, pero también en su arma de venganza. Isidora sintió que el mundo se le venía encima. Mamá, yo lo conocí esta noche. Renata la miró con horror. ¿Cómo que lo conociste? En la fiesta había un joven muy guapo, elegante. Sentí algo raro cuando lo vi, como si lo conociera, pero pensé que era solo atracción. Dios mío. Renata se llevó las manos al pecho. Era el plan de Sebastián desde el principio. Por eso te contrató para la fiesta. Quiere que se conozcan. ¿Pero por qué? Renata la miró con los ojos llenos de un terror que Isidora nunca había visto. Porque su venganza no ha terminado, mija, y creo que apenas está empezando. En la mansión Montemayor, Patricio despertó con esa sensación extraña que lo había perseguido toda la noche. Habían sido sueños confusos, fragmentos de memorias que no lograba ubicar, una mujer cantándole una canción de cuna, el olor a flores de azahar, una voz suave diciéndole «mijo», con un cariño que le dolía en el pecho. Se levantó de la cama king size y caminó hasta el ventanal que daba a los jardines de la mansión. Todo lo que podía ver le pertenecía, o algún día le pertenecería. Los jardines perfectos, la alberca que parecía una laguna natural, las fuentes que nunca dejaban de bailar. Era su mundo, su reino, su herencia. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? «Buenos días, Patricio», le dijo Sebastián desde la puerta de su recámara, ya vestido con uno de sus trajes impecables. «¿Dormiste bien?» «Más o menos. Tuve sueños raros». La expresión de Sebastián cambió casi imperceptiblemente, pero Patricio había aprendido a leer esos microgestos después de 21 años de convivencia. ¿Qué tipo de sueños? No sé, como memorias, pero de cosas que no recuerdo haber vivido. Sebastián se acercó y puso una mano paternal en su hombro. «Son ecos del pasado, hijo. A veces la mente nos juega esas bromas, especialmente cuando hemos tenido traumas de la infancia». «¿Te refieres a cuando mi madre me abandonó?» «Exactamente. El cerebro a veces inventa memorias felices para compensar el dolor de haber sido rechazado». Patricio asintió, pero algo en su interior se rebelaba contra esa explicación. Los sueños se sentían demasiado reales, demasiado llenos de amor genuino como para ser inventos de su mente. Durante el desayuno en el comedor principal, una mesa de caoba que podía sentar a 20 personas, Sebastián observaba a su hijo adoptivo con la satisfacción de un artista contemplando su obra maestra. Patricio Montemayor era exactamente lo que había planeado crear. Un joven de 23 años, guapo como un actor de telenovela, educado en las mejores escuelas, hablando 3 idiomas, manejando números como un genio de las finanzas, pero sobre todo, lleno del odio necesario para ejecutar la venganza perfecta. «Hoy tenemos junta con los inversionistas japoneses», le informó Sebastián. «Quiero que los impresiones con tu presentación sobre el proyecto de Guadalajara». «Por supuesto, papá». Sebastián sonrió. Patricio nunca lo llamaba padre o papi, siempre papá, con esa distancia respetuosa que había cultivado durante años. Era perfecto. «Dime,
¿Qué opinas de la muchacha que trabajó anoche en la fiesta? Patricio levantó la mirada de su plato de fruta fresca. El recuerdo de esos ojos cafés lo había perseguido tanto como los sueños extraños. ¿Cuál muchacha? La morena de cabello largo. Isidora, creo que se llamaba. El nombre resonó en su pecho de una manera que no entendía. Ah, sí, la que se le cayeron las copas. ¿Por qué preguntas? Simple curiosidad. Me pareció que la mirabas con mucho interés. Patricio sintió calor subiendo por su cuello. Era cierto. No había podido quitarle los ojos de encima a esa mujer. Había algo en ella que lo atraía como un imán. Algo familiar y a la vez completamente desconocido. Es bonita, admitió. Pero es del servicio. No es apropiado. ¿Apropiado? Sebastián soltó una risa que sonó demasiado forzada. Hijo, eres un Montemayor. Puedes tener a quien se te dé la gana. Pero tú siempre me has enseñado que debo casarme dentro de mi clase social. Para matrimonio, sí, pero para otras cosas. Bueno, un hombre tiene necesidades. Patricio frunció el ceño. Algo en el tono de Sebastián le resultó desagradable, como si estuviera sugiriendo que usara a esa mujer. No me interesa usar a nadie, papá. Por supuesto que no. Eres mejor hombre que yo a tu edad. Después del desayuno, Patricio se encerró en su oficina personal dentro de la mansión. Era un espacio que Sebastián había decorado especialmente para él. Escritorio de nogal, estanterías llenas de libros de economía y administración, y en las paredes, títulos enmarcados de Harvard Business School y diplomas de diversas universidades europeas. Pero en lugar de concentrarse en la presentación para los japoneses, se encontró recordando cada detalle de la mujer de la noche anterior, su manera de moverse, elegante a pesar de la nerviosidad, sus ojos, enormes y expresivos, que parecían guardar secretos, su voz, suave, pero con una fortaleza que lo había impresionado, y sobre todo, esa sensación extraña de haberla visto antes, de conocerla desde siempre. Tomó su celular y marcó el número de Esperanza, el ama de llaves. Esperanza, la muchacha que trabajó anoche sirviendo copas. ¿Tienes su información de contacto? Claro, joven Patricio. Se llama Isidora Fuentes. ¿Por qué? ¿Hizo algo malo? No, al contrario, quiero ofrecerle un trabajo mejor. Me pareció muy profesional. Era mentira, pero sonaba creíble. Qué bueno que se haya fijado en ella, joven. La muchachita se ve que necesita el trabajo. Vive con su mamá enferma en una colonia popular. Algo dentro de Patricio se removió al escuchar eso. Una madre enferma, la pobreza, la lucha diaria por sobrevivir. Por alguna razón, esa historia le tocaba el corazón de una manera que no entendía. Flashback. Guadalajara, 2010. Patricio tenía 8 años y acababa de despertarse de una pesadilla. En el sueño, una mujer lloraba y le decía: «Perdóname, mijo, perdóname». Pero cuando trataba de verle la cara, siempre se desvanecía. Corrió al despacho de Sebastián, donde su padre adoptivo trabajaba hasta tarde como todas las noches. «Papá, tuve otra pesadilla». Sebastián levantó la vista de sus papeles, y Patricio vio algo en sus ojos que no supo identificar. ¿Satisfacción? ¿Culpa? ¿La misma de siempre? Sí, la mujer que llora y me pide perdón. Sebastián se levantó y se acercó a él, arrodillándose para quedar a su altura. Patricio, ¿sabes por qué tienes esas pesadillas? No, porque tu subconsciente sabe la verdad. Tu madre biológica te abandonó cuando tenías 2 años. Te dejó en un orfanato porque era muy pobre y no quería la responsabilidad de criarte. Pero ¿por qué llora en mis sueños? Porque en el fondo sabía que estaba haciendo algo terrible. Sabía que estaba lastimando a un niño inocente. Por eso su culpa se manifiesta en tus sueños. Patricio asintió, pero algo no le sonaba bien. Y mi papá biológico. La mandíbula de Sebastián se tensó. Era un hombre irresponsable que se aprovechó de tu madre y después desapareció. No vale la pena ni mencionarlo. Por eso me adoptaste. Te adopté porque vi en ti el potencial para ser grande, porque sabía que con amor y educación podrías convertirte en el hombre que tu madre nunca te permitió ser. El niño abrazó a Sebastián con toda la fuerza de sus brazos pequeños. Gracias por salvarme, papá. Sebastián correspondió el abrazo, pero por encima de la cabeza de Patricio, sonrió con una satisfacción que no tenía nada de paternal. De vuelta en el presente, Patricio cerró los ojos y trató de concentrarse en el trabajo, pero las imágenes de Isidora seguían apareciendo en su mente.
mezclándose con los fragmentos de sus sueños de la noche anterior. Había algo en ella que despertaba memorias que no sabía que tenía. La manera en que había sonreído nerviosamente, la forma en que se había disculpado por romper las copas, todo le resultaba dolorosamente familiar. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Sí, Patricio, soy tu padre. Cambio de planes. Esta noche vamos a ir a una cena benéfica en el club campestre. Es importante que te vean en sociedad. Está bien. ¿Hay algo especial que debas saber? Solo que quiero que seas tú mismo, encantador, inteligente, el perfecto heredero Montemayor. Siempre lo soy, ¿no?» Sebastián rió, pero había algo siniestro en su risa. «Sí, hijo, siempre lo eres, y esta noche, tu perfección será más importante que nunca». Después de colgar, Patricio se quedó mirando el teléfono con una sensación de inquietud creciendo en su pecho. Últimamente, Sebastián había estado actuando de manera extraña, más atento, más interesado en sus actividades sociales, como si estuviera planeando algo. Se acercó a la ventana de su oficina y miró hacia los jardines donde había crecido. Todo era perfecto, ordenado, controlado, como su vida, como él mismo. Pero por primera vez en sus 23 años, Patricio Montemayor se preguntó si la perfección podía ser una prisión, y en el fondo de su mente, la voz de una mujer seguía susurrando, «Mijo», con un amor que le partía el alma. 3 días después de la revelación de su madre, Isidora llegó al hospital civil como zombi. No había podido dormir, no había podido comer, no había podido hacer nada más que darle vueltas a la historia que Renata le había contado. Su hermano gemelo estaba vivo. Su hermano gemelo era Patricio Montemayor, y lo peor de todo, había sentido una atracción inexplicable hacia él. «Isidora, ¿estás bien?», le preguntó Adrián Herrera mientras revisaba los expedientes en el mostrador de enfermería. El doctor Herrera tenía 30 años. Era soltero, y desde hacía meses la miraba con esos ojos que decían cosas que él no se atrevía a pronunciar. Era guapo de una manera sencilla, honesta, con esas manos que salvaban vidas todos los días, y esa sonrisa que tranquilizaba a los pacientes más nerviosos. «Sí, doctor, solo estoy un poco cansada. ¿Tu mamá está bien? ¿Más o menos igual?» Adrián la estudió con esa mirada de médico que veía más allá de las palabras. «¿Sabes qué? Hoy está tranquilo aquí. ¿Por qué no te vas temprano? Yo firmo tu salida». Isidora le sonrió agradecida. Adrián siempre había sido bueno con ella. Desde el primer día que llevó a Renata a consulta, nunca la había tratado como una carga o como alguien inferior por ser pobre. La trataba como lo que era, una mujer inteligente que luchaba por salir adelante. «Gracias, doctor, se lo agradezco mucho». «Adrián, ya te he dicho que me llames Adrián cuando no hay pacientes». «Adrián», repitió, y él sonrió como si fuera la primera vez que escuchaba su nombre. Esa noche, Isidora se arregló con el único vestido decente que tenía para ir a trabajar en otra fiesta. Esperanza la había llamado esa mañana para ofrecerle trabajo en una cena benéfica en el club campestre. Pagaban bien, y necesitaba el dinero para las medicinas de su madre, pero también, aunque no se lo admitía ni a sí misma, quería volver a ver a Patricio. «Ten cuidado, mija», le dijo Renata desde la cama, con esa mirada preocupada que no había perdido desde la noche de las confesiones. «Ese hombre es peligroso. ¿Te refieres a Sebastián o a Patricio?» «A los dos. Sebastián porque sabe exactamente lo que está haciendo. Y Patricio porque no tiene ni idea». Isidora se miró en el espejo del baño. El vestido negro que había comprado usado en el tianguis le quedaba bien, y se había peinado con una coleta elegante que dejaba su cara al descubierto. No estaba mal para ser una muchacha de vecindad. «Mamá, ¿usted cree que él se parezca a mí?» Renata sonrió con tristeza. «Son idénticos, mija. Cuando eran bebés, yo era la única que podía distinguirlos. Miguel tenía una pesita aquí». Se tocó la mejilla izquierda. «Y tú tienes esa cicatriz pequeñita en la barbilla de cuando te caíste de chiquita». Isidora se tocó inconscientemente la cicatriz que había tenido desde los 5 años. ¿Cree que él me reconocería? No lo sé, corazón, pero el alma siempre reconoce al alma. El Club Campestre de Guadalajara era aún más lujoso que la mansión Montemayor. Jardines que parecían pinturas, salones con techos altísimos decorados con candelabros que costaban más que una casa,
y una terraza que daba a un campo de golf que se perdía en la distancia. La cena benéfica era para recaudar fondos para un hospital infantil. Todas las mesas estaban llenas de la alta sociedad tapatía. Empresarios, políticos, socialites que usaban vestidos que costaban lo que una familia normal gastaba en 6 meses. Isidora servía vino tinto de etiquetas que no sabía ni pronunciar cuando lo vio. Patricio Montemayor estaba sentado en la mesa principal, junto a Sebastián y otras personas que se veían importantes. Llevaba un smoking negro que le quedaba como si hubiera nacido usándolo, y cuando sonrió para algo que le dijo el hombre a su lado, Isidora sintió que se le cortaba la respiración. Era guapísimo, pero no era solo eso. Era como verse en un espejo, pero en versión masculina. Los mismos ojos cafés, la misma nariz recta, la misma forma de la boca. Hasta la manera de inclinar la cabeza cuando escuchaba era idéntica a la suya. ¿Todo bien?, le preguntó Carmen, otra de las meseras. Sí, todo bien, pero todo estaba mal, porque cuando Patricio la vio desde el otro lado del salón, sus ojos se encontraron y fue como si el mundo se detuviera. Se quedaron mirándose durante segundos que parecieron eternos, hasta que Sebastián siguió la dirección de la mirada de su hijo adoptivo y sonrió de una manera que le puso los pelos de punta a Isidora durante toda la cena. Isidora fue consciente de cada movimiento de Patricio, de cómo se reía, de cómo gesticulaba al hablar, de cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado, y lo más perturbador de todo, ella hacía exactamente los mismos gestos. Cuando estaba sirviendo agua en una mesa cercana a la suya, escuchó parte de su conversación. El proyecto en Puerto Vallarta está avanzando muy bien, decía Patricio con una voz que le resultó familiar desde la primera sílaba. Creo que para diciembre ya tendremos la primera fase terminada. Excelente, hijo, respondió Sebastián. Sabía que podía confiar en ti. ¿Has pensado en expandir a otros estados?, preguntó una mujer mayor enjollada hasta las orejas. En realidad sí. Estoy analizando posibilidades en Nayarit y Colima. La manera en que analizaba los números, la forma en que presentaba sus ideas. Isidora se reconocía en esa mente que funcionaba igual que la suya. Cuando estudiaba enfermería, también era así de meticulosa, así de organizada para explicar conceptos complejos. Disculpe, le dijo una voz a sus espaldas. Se dio vuelta y se encontró con Patricio, que se había levantado de su mesa y la había seguido hasta un rincón menos concurrido del salón. Sí, señor. Nos conocemos de algún lado. Siento como si te hubiera visto antes. El corazón de Isidora se aceleró tanto que estaba segura de que él podía escucharlo. Trabajé en la fiesta de su casa hace unos días. No es eso. Es algo más. Anterior, como si te conociera desde hace mucho tiempo. Se quedaron parados ahí, mirándose, y la tensión entre ellos era casi palpable. Había algo magnético, una atracción que iba más allá de lo físico, más profunda que el deseo. ¿Cómo te llamas? Isidora Fuentes. Isidora, repitió, como si estuviera saboreando cada sílaba. Es un nombre precioso. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta rara? Sí. ¿Alguna vez sueñas con lugares que no conoces? ¿O con personas que no puedes identificar pero que se sienten familiares? Isidora se quedó helada. Era exactamente lo que le pasaba a ella desde niña. Sí, todo el tiempo. Los ojos de Patricio se iluminaron. ¿En serio? A mí me pasa lo mismo, sobre todo últimamente. Sueño con una mujer que me canta canciones de cuna, pero nunca puedo ver su cara claramente. Yo sueño con alguien jugando conmigo, un niño, pero tampoco puedo verlo bien. Se miraron en silencio, procesando la extraña coincidencia. ¿Te gustaría que saliéramos algún día?, preguntó Patricio de repente. Solo para platicar. Me parece que tenemos cosas en común. Isidora sabía que debía decir que no. Sabía que era peligroso, que era una locura, que podía terminar muy mal. Está bien, dijo en cambio. La sonrisa de Patricio iluminó todo su rostro. ¿Mañana en la tarde? ¿Conoces el Café de la Paz, en el centro? Sí, a las 5. Perfecto. Desde su mesa, Sebastián observaba la conversación entre su hijo adoptivo y su hija biológica con una satisfacción que bordeaba lo obsceno. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. 23 años de paciencia,
23 años moldeando a Patricio para odiar a todo lo que Renata representaba. 23 años esperando el momento perfecto para que los gemelos se encontraran sin saber quiénes eran realmente. Y ahora, la atracción entre ellos era obvia, la química, innegable, la conexión, inevitable. Pronto, muy pronto, tendría todo lo que necesitaba para destruir completamente a Renata Salazar. No solo le había quitado a uno de sus hijos, sino que haría que sus propios hijos se enamoraran el uno del otro, y cuando finalmente les revelara la verdad, el horror y la culpa los destrolarían para siempre. La venganza perfecta, dulce, completa, devastadora. Sebastián levantó su copa de vino y brindó silenciosamente por su genio maquiavélico. Renata Salazar no sabía lo que le esperaba. Al final de la noche, mientras Isidora recogía las mesas, no podía quitarse de la cabeza la conversación con Patricio. La manera en que la había mirado, como si realmente la conociera, la forma en que sus ojos se habían encontrado una y otra vez durante la cena, y sobre todo, esa sensación de familiaridad que la tranquilizaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Cuando llegó a casa, Renata la esperaba despierta. «¿Cómo te fue? Mamá, quedé de verlo mañana». El rostro de Renata se descompuso. «Isidora, no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Él no sabe quién soy. Y yo necesito entender qué es lo que siento cuando lo veo. Lo que sientes es el reconocimiento de la sangre. Mija, es tu hermano gemelo, pero él no lo sabe. Y yo tampoco sabía hasta hace 3 días». Renata se incorporó en la cama con dificultad. «Prométeme que no vas a hacer nada de lo que te puedas arrepentir». «Se lo prometo, mamá». Pero mientras se acostaba esa noche, Isidora sabía que ya había hecho algo de lo que podría arrepentirse para siempre. Había aceptado enamorarse de su propio hermano. El aeropuerto de Guadalajara bullía con su actividad habitual cuando Rodrigo Vázquez bajó del vuelo procedente de Madrid. Habían pasado 5 años desde que había salido de México. 5 años en el exilio voluntario después de que Sebastián Montemayor arruinara sistemáticamente sus negocios y lo dejara en la bancarrota. Pero ahora había regresado y no venía con las manos vacías. A los 60 años, Rodrigo conservaba el porte distinguido que lo había caracterizado toda su vida, aunque ahora su cabello estaba completamente blanco y las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de años de dolor y planificación. Cargaba una maleta de cuero gastada y un maletín que contenía lo único que necesitaba. La verdad, mientras el taxi lo llevaba por las calles de Guadalajara que conocía de memoria, Rodrigo recordó la última vez que había visto a su hija Catalina. Era hermosa, radiante, lista para casarse con el hombre que pensaba que la amaba. Si hubiera sabido entonces lo que sabía ahora. «¿A qué hotel, jefe?», preguntó el taxista. «Al Hotel Francia, en el centro». No era el lugar más lujoso, pero era discreto, y discreción era exactamente lo que necesitaba mientras planeaba su siguiente movimiento. En su habitación del hotel, Rodrigo abrió el maletín y extendió sobre la cama los documentos que había tardado 5 años en conseguir. Fotografías, certificados de defunción alterados, testimonios de testigos que finalmente habían decidido hablar, transferencias bancarias sospechosas fechadas justo después de la muerte de Catalina. Todo apuntaba a lo mismo. Sebastián Montemayor había asesinado a su propia esposa durante la luna de miel para heredar la fortuna de los Vázquez. Su teléfono sonó. Era investigador privado que había contratado en Madrid. «Señor Vázquez, tengo información nueva». «Te escucho». «Conseguí los registros del hospital donde murió su hija. El médico que firmó el certificado de defunción acaba de confesar que Sebastián lo sobornó para falsificar la causa de muerte». Rodrigo cerró los ojos. Por fin tenía la pieza que faltaba. «¿Está dispuesto a testificar?» «Sí, señor. Dice que la culpa no lo ha dejado dormir en 5 años». «Perfecto. Envíame su declaración por correo certificado». Al día siguiente, Rodrigo comenzó su investigación discreta sobre la vida actual de Sebastián. Se instaló en un café frente a las oficinas de Montemayor Enterprises y pasó horas observando, tomando notas, identificando patrones. Fue ahí donde vio por primera vez a Patricio. El joven salió del edificio a la hora del almuerzo, caminando con esa seguridad que solo da el dinero heredado. Era guapo, elegante, y tenía algo familiar que Rodrigo no lograba identificar. Pero había algo más, una tristeza sutil en sus ojos,
como si cargara con un peso invisible. Rodrigo lo siguió discretamente hasta un restaurante elegante, donde Patricio se sentó solo y pidió una comida que apenas tocó. Parecía perdido en sus pensamientos, mirando por la ventana con expresión ausente. Era obvio que Sebastián había convertido al muchacho en su heredero, pero también era obvio que Patricio no era completamente feliz con esa vida perfecta que le habían construido. Interesante, esa misma tarde, mientras Rodrigo planificaba su estrategia, a través de la ciudad Isidora, se arreglaba nerviosamente para su cita con Patricio. Se había puesto el único conjunto que tenía, que no parecía sacado de una tienda de segunda mano, una blusa blanca sencilla y una falda azul marino que había comprado con sus ahorros para las entrevistas de trabajo. ¿Segura que quieres hacer esto?, le preguntó Renata desde la cama, con esa mirada de madre preocupada que no había perdido desde la noche de las confesiones. Mamá, necesito entender qué es lo que siento. Necesito conocerlo mejor. Mija, es tu hermano gemelo. Lo que sientes es el reconocimiento de la sangre, pero él no lo sabe. Y mientras no lo sepa, solo somos dos personas que se sienten atraídas. Renata suspiró profundamente. Ten mucho cuidado. Sebastián es más inteligente de lo que crees. Y si está permitiendo que esto pase, es porque forma parte de algún plan. El Café de la Paz estaba en pleno centro histórico de Guadalajara, en uno de esos edificios coloniales que habían sobrevivido al paso de los siglos. Tenía mesas de madera gastada, sillas desparejadas, y esa atmósfera bohemia que lo convertía en refugio de estudiantes, artistas y románticos. Patricio llegó primero, pidió un café americano y se sentó en una mesa junto a la ventana. Estaba nervioso, algo completamente inusual en él. Normalmente tenía el control absoluto de cualquier situación social, pero algo sobre Isidora lo descolocaba completamente. Cuando ella llegó, 5 minutos tarde y disculpándose, Patricio sintió que se le aceleraba el corazón de una manera que no había experimentado jamás. «Perdón, se me hizo tarde el camión», dijo Isidora, sentándose frente a él. «No te preocupes. Yo apenas llegué también. Mentira. Llevaba media hora ahí, pero no quería que pensara que estaba demasiado ansioso». «¿Qué vas a pedir?», preguntó él. «Un café con leche está bien». Cuando llegó la mesera, Patricio ordenó por los dos, y algo en la naturalidad del gesto hizo que Isidora sintiera una punzada de familiaridad. Era exactamente lo que habría hecho ella si fuera hombre. «Cuéntame de ti», dijo Patricio una vez que estuvieron solos. «¿A qué te dedicas además de trabajar en fiestas?» «Estudio enfermería y trabajo medio tiempo en el hospital civil». «¿Por qué enfermería?» «Porque me gusta cuidar a la gente y porque, bueno, mi mamá está enferma. Quiero poder ayudarla mejor». Patricio sintió una punzada de admiración. Esta mujer trabajaba, estudiaba y cuidaba a su madre enferma. Era exactamente el tipo de fortaleza que él había admirado siempre en teoría, pero que nunca había conocido en persona. «¿Y tú?», preguntó Isidora. «¿A qué te dedicas?» «Administro algunas propiedades de mi familia. Construcción. Principalmente, era una manera muy modesta de describir dirigir un imperio inmobiliario, pero algo en la sencillez de Isidora lo hacía querer ser menos pretencioso. Debe ser interesante. A veces, aunque últimamente me pregunto si es realmente lo que quiero hacer con mi vida». La confesión lo sorprendió a él mismo. Nunca le había dicho eso a nadie. Ni siquiera se lo había admitido completamente a sí mismo. «¿Y qué te gustaría hacer?». Patricio se quedó pensando un momento. «No lo sé exactamente. Algo que ayude a la gente, creo, como lo que tú haces». Isidora sonrió, y esa sonrisa le iluminó toda la cara de una manera que le partió el corazón a Patricio. «Nunca es tarde para cambiar. Para mí sí. Mi familia tiene expectativas. Las expectativas de la familia no siempre son lo mejor para uno». Era una conversación extrañamente profunda para una primera cita, pero fluía de manera natural, como si se conocieran desde siempre. 2 horas después seguían hablando. Habían descubierto que tenían gustos similares en música, que los dos leían vorazmente, que compartían una extraña fascinación por las tormentas eléctricas, pero más que las coincidencias, lo que los conectaba era algo más profundo, la manera en que se entendían sin necesidad de explicaciones largas. «Tengo que preguntarte algo», dijo Patricio de repente. «¿Qué? ¿Tienes hermanos?». La pregunta la tomó completamente por sorpresa. «¿Por qué lo preguntas?». «No sé.
A veces siento como si me faltara alguien, como si hubiera perdido a alguien importante, pero no sé quién. Isidora sintió que se le cerraba la garganta. Yo tuve un hermano gemelo, pero murió cuando éramos pequeños. Patricio se quedó completamente inmóvil. ¿Gemelo? Sí, yo también siento eso, como si hubiera tenido un gemelo. Pero es imposible porque soy adoptado. Se miraron en silencio, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Había algo en esa confesión mutua que los conectaba a un nivel que ninguno de los dos entendía completamente. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Adrián Herrera terminaba su turno en el hospital y revisaba los expedientes del día. Había sido una jornada tranquila, lo que le daba tiempo para pensar en Isidora. Últimamente había notado cambios en ella. Parecía distraída, nerviosa, como si estuviera cargando con un secreto muy pesado. Y esa mañana había llegado al hospital con una expresión que no sabía cómo interpretar. Emoción, culpa. Adrián había estudiado psicología antes de medicina y reconocía las señales de alguien que estaba lidiando con conflictos internos profundos. Decidió quedarse un rato más en el hospital para revisar algunos casos pendientes, pero en realidad esperaba que Isidora pasara por ahí antes de irse a casa. Necesitaba asegurarse de que estuviera bien. En el café, Patricio e Isidora seguían hablando hasta que se dieron cuenta de que ya estaba oscureciendo. «Debería irme», dijo Isidora, aunque en realidad no quería. «Yo te llevo. No es necesario. Vivo muy lejos de tu rumbo. No me importa. No voy a dejar que te vayas sola de noche». La protectividad en su voz la sorprendió. Era natural, instintiva, como si fuera su deber cuidarla. «Está bien». Cuando salieron del café, Patricio puso su mano en la espalda baja de Isidora para guiarla hacia su coche, y el contacto los electrizó a los dos. Era solo un gesto cortés, pero se sintió como algo mucho más íntimo. En el auto, mientras navegaban por las calles de Guadalajara hacia la colonia popular donde vivía Isidora, los dos eran conscientes de la tensión que se había establecido entre ellos. Una tensión que era atracción, familiaridad y algo más que ninguno sabía nombrar. «¿Podemos vernos otra vez?», preguntó Patricio cuando se detuvieron frente a la vecindad. «Me gustaría mucho». «¿Mañana?», Isidora sonrió. «Mañana». Se quedaron mirándose un momento más de lo necesario, y por un segundo Patricio pensó en besarla, pero algo lo detuvo. Una voz interior que le decía que fuera paciente, que había algo importante que necesitaba entender antes. Cuando Isidora entró a su casa, Renata la esperaba con esa mirada que solo tienen las madres cuando saben que sus hijas están a punto de cometer un error muy grande. «¿Cómo te fue?» «Bien, mamá, muy bien». Y eso era precisamente lo que más la asustaba. Adrián Herrera había pasado una noche insomne. Después de ver a Isidora llegar al hospital esa mañana con esa expresión de felicidad culpable, había decidido hacer algo que violaba todos sus principios éticos como médico: investigar. En su consultorio privado, con las persianas cerradas y la puerta con seguro, Adrián extendió sobre su escritorio las muestras de sangre que había tomado discretamente durante los últimos exámenes de rutina de Isidora, y su madre también tenía, por una coincidencia del destino, una muestra de Patricio Montemayor. El joven heredero había venido al hospital 3 meses atrás para hacerse unos estudios ejecutivos de rutina, como parte de su seguro médico privado. Adrián había sido el médico asignado, y desde el momento en que lo vio, algo había hecho clic en su mente científica. La semejanza física con Isidora era notable, pero más allá de eso, había pequeños gestos, maneras de hablar, incluso la forma de fruncir el ceño cuando se concentraba, que eran idénticas. Ahora, mirando las muestras en el laboratorio privado del hospital, Adrián sabía que estaba a punto de confirmar o descartar la sospecha más loca de su carrera médica. 3 horas después, con los resultados del análisis de ADN en sus manos, Adrián se dejó caer en su silla con la sensación de que el mundo se había vuelto loco. 99,97% de probabilidad de parentesco fraternal, Isidora Fuentes y Patricio Montemayor eran hermanos gemelos. «Dios mío», murmuró, pasándose las manos por la cara. «¿Qué carajo está pasando aquí?». Los pensamientos se agolparon en su mente como una avalancha. ¿Cómo era posible que 2 hermanos gemelos hubieran crecido en mundos completamente opuestos sin saberlo?
¿Por qué Patricio era un Montemayor si claramente había nacido siendo un Fuentes? Y lo más importante, ¿Isidora tenía idea de lo que estaba pasando? Recordó la expresión de felicidad en su rostro esa mañana, la manera en que había hablado de alguien especial que había conocido. El estómago se le revolvió al pensar en las implicaciones. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Doctor Herrera, tiene una llamada. Dice que es urgente». «¿Quién es?» «Un tal señor Rodrigo Vázquez». Adrián frunció el ceño. El apellido le sonaba familiar, pero no lograba ubicarlo. «Pásemela». «Doctor Herrera, necesito verlo urgentemente. Es sobre Sebastián Montemayor». 1 hora después, Adrián se encontraba en el lobby del Hotel Francia con un hombre mayor de cabello blanco y ojos que habían visto demasiado dolor. «Gracias por venir, doctor. Sé que es inusual, pero necesito su ayuda. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Vázquez? Y perdone la pregunta. ¿Cómo consiguió mi nombre? He estado investigando a Sebastián Montemayor durante meses. En el proceso, descubrí que usted estuvo tratando médicamente a su hijo adoptivo, Patricio». Adrián se tensó. «Señor Vázquez, no puedo discutir información médica de mis pacientes. No le pido que viole la confidencialidad médica. Le pido que escuche lo que tengo que decirle sobre Sebastián Montemayor, porque creo que hay vidas en peligro». Rodrigo abrió su maletín y extrajo una fotografía. Esta era mi hija, Catalina Vázquez de Montemayor. Sebastián la asesinó hace 5 años durante su luna de miel para quedarse con su herencia. Adrián miró la foto de una mujer joven y hermosa, sonriendo en lo que parecía ser su boda. ¿Tiene pruebas de eso? Tengo declaraciones de testigos, registros médicos falsificados, transferencias bancarias sospechosas. Tengo todo lo necesario para meterlo a la cárcel de por vida. ¿Por qué me está contando esto a mí? Rodrigo lo miró intensamente. Porque creo que Sebastián está planeando algo terrible que involucra a gente inocente. Y porque sospecho que usted conoce a algunas de esas personas. Adrián sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué tipo de plan? Sebastián es un hombre obsesionado con la venganza. Hace 25 años, tuvo un romance con una muchacha llamada Renata Salazar. Ella quedó embarazada de gemelos. Él la rechazó, pero después regresó y se llevó a uno de los niños. El corazón de Adrián se detuvo. Renata Salazar, ¿la conoce? Es la madre de una de mis pacientes. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Doctor, creo que Sebastián ha estado planeando durante más de 20 años una venganza contra Renata, y creo que está a punto de ejecutarla. Adrián sentía como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. ¿Qué clase de venganza? No lo sé exactamente, pero conozco a Sebastián. Será algo que la destruya completamente, algo que use a sus propios hijos en su contra. 2 horas después de esa conversación que le había cambiado la perspectiva de todo, Adrián manejaba hacia el hospital con la mente hecha un caos. Los resultados del ADN estaban en el asiento del copiloto, junto con las fotografías y documentos que Rodrigo le había mostrado. Sebastián Montemayor era un asesino. Patricio Montemayor era en realidad Miguel Fuentes, el hijo secuestrado de Renata. E Isidora se estaba enamorando de su propio hermano gemelo sin saberlo. Era una situación tan enredada y peligrosa que no sabía por dónde empezar a desenredarla. Cuando llegó al hospital, Isidora estaba terminando su turno con esa sonrisa que había tenido todo el día. «Adrián, ¿cómo estás?» «Bien. ¿Podemos hablar en privado?» «Claro». La llevó a su consultorio y cerró la puerta. Isidora se sentó frente a su escritorio, pero notó inmediatamente la tensión en su postura. ¿Pasa algo malo con mi mamá? No, no es eso, Isidora. Necesito preguntarte algo muy importante. ¿Has estado saliendo con alguien últimamente? Ella se sonrojó. ¿Por qué preguntas eso? Por favor, solo contéstame. Sí, conocí a alguien hace unos días. Es especial. ¿Cómo se llama? Patricio. Patricio Montemayor. Adrián cerró los ojos. Sus peores temores se estaban confirmando. Isidora, hay algo que necesitas saber sobre él. ¿Qué cosa? Adrián tomó los resultados del ADN, pero se detuvo antes de mostrárselos. Una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Isidora sabría la verdad, pero también se destruiría su mundo. Adrián, me estás asustando. ¿Tu mamá te ha contado toda la verdad sobre tu familia? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir?
sobre tu hermano gemelo, sobre tu padre. Isidora se puso pálida. ¿Cómo sabes sobre mi hermano? Porque hice análisis de ADN. Isidora, y los resultados son complicados. Le mostró los papeles. Ella los leyó una vez, después otra, y después una tercera vez antes de que las palabras penetraran realmente en su mente. Esto dice que Patricio y yo somos hermanos gemelos. Sí, el silencio que siguió fue ensordecedor. Isidora miraba los papeles como si fueran una bomba que acabara de explotar en sus manos. No puede ser verdad, Isidora. No puede ser verdad, gritó, poniéndose de pie. Yo estoy enamorada de él. Lo sé, y por eso necesitabas saberlo ahora, antes de que las cosas fueran más lejos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede mi hermano gemelo ser un Montemayor? Creo que tu madre tiene las respuestas. Pero Isidora, hay algo más. Le contó sobre su encuentro con Rodrigo Vázquez, sobre los crímenes de Sebastián, sobre la sospecha de que todo esto era parte de una venganza elaborada. Sebastián sabe quién eres. Ha sabido siempre quién eres. Y creo que está orquestando para que tú y Patricio se enamoren. ¿Por qué haría algo así? Para destruir a tu madre completamente. Imagínate, no solo le quitó a su hijo, sino que hizo que sus propios hijos se enamoraran sin saber que eran hermanos. Cuando finalmente revele la verdad, será devastador para todos. Isidora se dejó caer en la silla, abrumada por la magnitud de la situación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a Patricio que somos hermanos? ¿Cómo voy a mirarlo a los ojos sabiendo lo que siento por él? No lo sé, pero no puedes seguir viéndolo sin que sepa la verdad. ¿Y si no le digo? ¿Y si solo desaparezco de su vida? Isidora, Sebastián no va a permitir que esto termine tan fácilmente. Esto es parte de su plan. Si desapareces, él encontrará otra manera de manipular la situación. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué me recomiendas? Habla con tu madre. Consigue toda la verdad. Y después tendremos que decidir cómo protegerlos a ti y a Patricio de Sebastián. Esa noche, cuando Isidora llegó a su casa, Renata la esperaba con una taza de té y esa mirada de madre que sabe que algo terrible está por pasar. ¿Cómo te fue hoy, mija? Mamá, Adrián sabe la verdad. Renata se quedó inmóvil. ¿Qué verdad? Que Patricio es Miguel, hizo análisis de ADN. Y mamá, yo me estoy enamorando de él. La taza se estrelló contra el suelo por segunda vez en una semana, pero esta vez Renata no se disculpó por el desastre. Se acercó a su hija y la abrazó con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo enfermo. Lo siento tanto, mi niña. Lo siento tanto. Mamá, necesito que me cuente todo, absolutamente todo. Porque creo que Sebastián está jugando con nosotros como si fuéramos piezas de ajedrez. Y necesito entender cuál es su plan para poder detenerlo. Renata la miró a los ojos, y por primera vez en 23 años, decidió que era hora de contar toda la verdad, incluyendo la parte que nunca le había contado a nadie. Renata se levantó de la cama con dificultad y se dirigió hacia el pequeño ropero del cuarto. Isidora la observó con curiosidad mientras su madre movía algunas cajas viejas hasta llegar al fondo, donde sacó una caja de zapatos gastada y amarrada con un listón rojo. «Mija, lo que te voy a enseñar lo he guardado durante 23 años. Es mi seguro de vida. Y tal vez nuestra única oportunidad de ganarle a Sebastián». Abrió la caja y sacó una grabadora pequeña y antigua, de esas que se usaban hace décadas. «¿Qué es eso, mamá?» Todas las amenazas que me hizo Sebastián durante estos años, todas las llamadas donde me recordaba que si intentaba recuperar a Miguel, desaparecerían los dos de mi vida para siempre. Isidora se quedó boquiabierta. «Usted grabó todo, cada llamada, cada encuentro casual que no fue casualidad, cada amenaza velada». Sebastián pensaba que era muy inteligente, pero nunca se imaginó que una muchacha de vecindad pudiera ser más astuta que él. Mientras madre e hija planeaban en su pequeño cuarto, en la mansión Montemayor, Sebastián observaba a Patricio desde la ventana de su despacho. Su hijo adoptivo estaba en el jardín, hablando por teléfono, y por su expresión y gestos, era obvio que estaba hablando con una mujer. «¿Con quién hablas, hijo?», le preguntó cuando Patricio entró a la casa. «Con nadie importante, papá». «¿Seguro? ¿Te veías muy contento?». Patricio se sonrojó ligeramente. «Conocí a una chica. Es
diferente. Sebastián sonrió con esa satisfacción depredadora que había perfeccionado durante años. Diferente como, no sé, es inteligente, trabajadora. No es como las niñas fresas que normalmente conozco en las fiestas. Es bonita, es preciosa, pero no es solo eso. Cuando estoy con ella siento como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Perfecto, pensó Sebastián. El plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. ¿Y cuándo la vuelves a ver? Mañana. Vamos a almorzar juntos. Me da gusto verte feliz, hijo. Sebastián puso una mano paternal en el hombro de Patricio, pero sus ojos brillaban con una malicia que su hijo adoptivo no pudo ver. Al día siguiente, Isidora se arregló para su almuerzo con Patricio como si se estuviera preparando para una ejecución. Cada prenda de ropa que se ponía la hacía sentir más culpable. Cada mirada en el espejo la confrontaba con la realidad de lo que estaba haciendo. ¿Segura que quieres hacer esto?, le preguntó Renata. Tengo que hacerlo, mamá. Si desaparezco de repente, él va a sospechar algo, y necesito tiempo para que usted y Adrián planeen cómo exponer a Sebastián. Ten mucho cuidado, mija. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Ya hice algo de lo que me arrepiento para siempre: enamorarme de mi hermano. El restaurante que Patricio había elegido era elegante pero no ostentoso. El tipo de lugar donde la alta sociedad tapatía iba cuando quería ser discreta. Isidora llegó 5 minutos tarde, como siempre, y lo encontró esperándola en una mesa junto a la ventana. Cuando la vio entrar, Patricio sintió esa familiar aceleración del corazón que ya asociaba completamente con ella. «Te ves hermosa», le dijo cuando se sentó frente a él. «Gracias». Había algo diferente en su tono, algo más reservado que el día anterior, pero Patricio lo atribuyó a nerviosismo. «¿Todo bien?» «Sí, solo estoy un poco cansada. Mi mamá tuvo una mala noche. ¿Quieres que vayamos otro día?». La pregunta era tan considerada, tan llena de genuina preocupación, que Isidora sintió que se le partía el corazón. «No, quiero estar aquí contigo, durante el almuerzo». Conversaron como si fueran dos personas normales en una cita normal. Patricio le contó sobre sus proyectos de construcción, sobre su sueño secreto de crear una fundación para ayudar a familias de bajos recursos. Isidora le habló de sus estudios, de sus planes de especializarse en pediatría. «Admiro mucho lo que haces», dijo Patricio. «Cuidar a los demás, estudiar mientras trabajas, mantener a tu familia. Yo nunca he tenido que luchar por nada. Eso no es tu culpa». «No, pero a veces siento que me falta algo, como si viviera en una burbuja dorada que me impide conocer la vida real». «La vida real está llena de problemas, Patricio. No es tan romántica como parece, pero también está llena de gente como tú, gente que vale la pena conocer». La manera en que la miraba cuando decía cosas así la hacía sentir como si fuera la mujer más especial del mundo, y eso la mataba por dentro. Después del almuerzo, caminaron por el centro histórico de Guadalajara. Patricio le mostró edificios que conocía desde niño, le contó la historia de la catedral, la llevó a la plaza donde había aprendido a andar en bicicleta con el chofer de la familia. «¿Nunca aprendiste con tu papá?», preguntó Isidora. «Mi padre adoptivo no es muy afectuoso. Es un buen hombre, pero siempre ha sido muy formal conmigo. ¿Y nunca has querido buscar a tu familia biológica?». Patricio se detuvo en medio de la plaza. «¿Por qué preguntas eso?». «Simple curiosidad. La verdad es que sí he pensado en eso, especialmente últimamente. Tengo sueños extraños, memorias que no entiendo. A veces siento como si hubiera perdido algo importante, pero no sé qué». Isidora tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no echarse a llorar ahí mismo. «¿Qué tipo de memorias?». «Una mujer cantándome, alguien jugando conmigo, la sensación de no estar solo, como si hubiera alguien más conmigo siempre, como un hermano, exactamente como un hermano, como si tuviera un gemelo o algo así». Se quedaron parados en medio de la plaza, rodeados de palomas y turistas, pero para Isidora el mundo se había reducido al dolor en el pecho y la necesidad desesperada de decirle la verdad. «Patricio, ¿sí? ¿Y si esas memorias fueran reales? ¿Y si realmente tuvieras un hermano gemelo?». Patricio la miró con curiosidad. «¿Por qué dices eso?». «No sé, es solo que a veces el alma reconoce cosas que la mente ha olvidado». Esa noche, Patricio regresó a la mansión con la cabeza llena de preguntas que no sabía cómo responder.
La conversación con Isidora lo había dejado inquieto, pero también esperanzado de una manera que no entendía. Encontró a Sebastián en su despacho, trabajando como siempre hasta tarde. ¿Cómo te fue en tu cita? Bien, muy bien, de hecho. Te veo pensativo. Papá, ¿hay algo que no me hayas contado sobre mis padres biológicos? Sebastián levantó la vista con esa expresión cuidadosamente neutral que había perfeccionado durante años de mentiras. ¿Por qué lo preguntas? He estado teniendo sueños raros, memorias que no entiendo, y hoy Isidora me preguntó sobre si había tenido hermanos. La mención del nombre de Isidora hizo que los ojos de Sebastián brillaran peligrosamente. ¿Ella te preguntó eso? Sí. ¿Es extraño? No, no es extraño. Las personas sensibles a veces perciben cosas que otros no ven. ¿Qué quieres decir? Sebastián se levantó y se acercó a su archivo personal, del cual sacó una carpeta amarillenta. Patricio, es hora de que sepas algo más sobre tu origen. Le mostró documentos del orfanato, fotografías borrosas, certificados médicos. Tuviste una hermana gemela. Murió a los pocos días de nacer por complicaciones médicas. Patricio sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Una hermana gemela se llamaba Isadora, como tu amiga. El nombre resonó en su pecho como una campana funeral. ¿Cómo que como mi amiga? Es solo una coincidencia, hijo, pero tal vez por eso te sientes tan conectado con ella. Su nombre despierta memorias subconscientes de la hermana que perdiste. Patricio se sentó pesadamente en una de las sillas del despacho. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque eras muy pequeño cuando te adopté, y pensé que sería menos doloroso para ti crecer sin saber que habías perdido a alguien tan importante. Era una mentira perfectamente construida, mezclando verdades a medias con manipulaciones psicológicas. Sebastián era un maestro en el arte de torcer la realidad. Pero ahora que estás grande, y especialmente ahora que has conocido a alguien que te hace recordar, creo que era hora de que supieras la verdad. Al mismo tiempo, en la colonia popular, Isidora y Renata terminaban de escuchar las grabaciones que habían acumulado durante más de 2 décadas. Era un arsenal de evidencias que podría destruir a Sebastián Montemayor de una vez por todas. «Mamá, esto es suficiente para meterlo a la cárcel». «Sí, mija, pero necesitamos el momento perfecto para usarlo, y necesitamos aliados». Adrián dijo que conoció a un tal Rodrigo Vázquez, que tiene pruebas de que Sebastián mató a su esposa. ¿Rodrigo Vázquez? El padre de Catalina. ¿Usted lo conoce? Conocía a Catalina. Trabajé limpiando su casa cuando era más joven. Era una muchacha buena. Si su padre tiene pruebas contra Sebastián, entonces tenemos una oportunidad real. Isidora miró las grabadoras, las fotografías, los documentos que su madre había guardado meticulosamente durante años. ¿Cuándo vamos a actuar? Pronto. Mija, muy pronto. Pero primero necesito hacer algo que debí haber hecho hace 23 años. ¿Qué cosa? Renata la miró con una determinación que no había mostrado en años. Voy a recuperar a mi hijo, cueste lo que cueste. Adrián no había dormido en 2 días. Su consultorio se había convertido en una especie de centro de operaciones donde se acumulaban pruebas, grabaciones y documentos que podrían cambiar el destino de varias familias. Rodrigo Vázquez había llegado esa mañana temprano con más evidencias sobre los crímenes de Sebastián. «Doctor, conseguí la declaración del médico que falsificó el certificado de defunción de mi hija», dijo Rodrigo, extendiendo una serie de documentos sobre el escritorio. «Está dispuesto a testificar a cambio de inmunidad». Adrián revisó los papeles con la minuciosidad de quien ha aprendido que los detalles pueden salvar vidas. «Esto es suficiente para una orden de arresto, pero necesitamos coordinarlo bien, porque si Sebastián sospecha algo, podría huir del país o, peor aún, lastimar a Patricio o a Isidora. ¿Cómo está ella? Destrozada. Ayer me llamó llorando porque no sabe cómo manejar la situación con Patricio. Él no tiene idea de que están emparentados, y ella no sabe si decirle la verdad o simplemente desaparecer de su vida». Rodrigo suspiró profundamente. Ese desgraciado ha calculado todo perfectamente. Separa a los gemelos, cría al niño para que odie a su madre, y después orquesta para que se reencuentren en las peores circunstancias posibles. Es diabólico. Sebastián siempre ha sido diabólico. Por eso mató a mi hija cuando se dio cuenta de que ella había empezado a sospechar de sus negocios turbios. En la mansión Montemayor, Patricio despertó con la sensación de que el mundo se había vuelto más complicado durante la noche.
Los documentos que Sebastián le había mostrado sobre su hermana gemela muerta seguían dando vueltas en su mente, mezclándose con la imagen de Isidora y creando una confusión emocional que no sabía cómo manejar. Se duchó y bajó a desayunar, esperando encontrar a Sebastián ya listo para ir a la oficina, pero su padre adoptivo no estaba en el comedor. ¿Dónde está el señor?, le preguntó a Esperanza. Salió muy temprano, joven Patricio. Dijo que tenía asuntos importantes que atender y que no regresaría hasta la noche. Patricio frunció el ceño. Era extraño que Sebastián no le dijera nada sobre sus planes, especialmente cuando tenían reuniones programadas para ese día. Decidió aprovechar la mañana libre para llamar a Isidora. «Hola, Isidora, soy Patricio». Hubo una pausa antes de que ella respondiera, y su voz sonó diferente, más tensa. «Hola, ¿cómo estás?» «Bien. ¿Podemos vernos hoy? Hay algo de lo que quiero platicar contigo». «Patricio, yo... no sé si es buena idea que sigamos viéndonos». El corazón se le hundió en el pecho. «¿Por qué dices eso? ¿Hice algo malo?» «No, no es eso, es solo que... las cosas se están complicando en mi vida y no quiero meterte en problemas. Isidora, sea lo que sea, podemos resolverlo juntos». La desesperación en su voz la hizo sentir como si alguien le estuviera estrujando el corazón. «No puedes resolver esto, Patricio. Nadie puede. Al menos me puedes decir qué pasa». «No puedo. Lo siento mucho». Y colgó. Patricio se quedó mirando el teléfono como si fuera una serpiente que lo hubiera mordido. ¿Qué había pasado entre el día anterior y esa mañana? ¿Por qué Isidora había pasado de ser cálida y cariñosa a ser fría y distante? Decidió que no podía quedarse en la mansión rumiando. Necesitaba salir, necesitaba pensar, necesitaba entender qué estaba pasando. Tomó su auto y sin rumbo fijo comenzó a manejar por las calles de Guadalajara. Sin darse cuenta, se dirigió hacia el centro, hacia los lugares donde había caminado con Isidora el día anterior. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada en una banca de la plaza principal, llorando. Patricio estacionó el auto y corrió hacia ella. Cuando Isidora lo vio acercarse, trató de limpiarse las lágrimas y componerse, pero era demasiado tarde. «¿Qué haces aquí?», le preguntó. «Te vi desde el carro, Isidora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás llorando? No debería estar aquí. No debería haber venido. ¿Viniste aquí por mí?». Ella lo miró con esos ojos cafés que lo tranquilizaban y lo inquietaban al mismo tiempo. «Vine aquí porque es donde fui feliz ayer, y quería recordar cómo se sentía ser feliz antes de que todo se volviera imposible». Patricio se sentó a su lado en la banca, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que pudiera verle la cara. «Isidora, sea lo que sea que esté pasando, podemos enfrentarlo juntos». «No podemos, Patricio. Hay cosas que no entiendes, cosas que no puedo explicarte. Tiene que ver con tu familia». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Por qué dices eso?». «Porque anoche mi padre me contó algo sobre mi pasado que me hizo pensar en ti». «¿Qué te contó?». Patricio respiró profundamente. «Me dijo que tuve una hermana gemela que murió cuando éramos bebés. Se llamaba Isadora». El mundo se detuvo para Isidora. Sebastián había empezado a tejer su red final. «Isadora, como tu nombre, pero con A, al final. Mi padre dice que tal vez por eso me siento tan conectado contigo, porque tu nombre despierta memorias subconscientes de la hermana que perdí». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas otra vez. «Patricio, ¿qué pasa? Dije algo malo». «No es que dijeras algo malo, es que es más complicado de lo que imaginas. ¿Me puedes dar una pista al menos?». Isidora lo miró por un largo momento, estudiando cada detalle de su cara. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma boca, su hermano gemelo, el amor imposible de su vida. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que sabes sobre ti mismo es mentira? ¿A qué te refieres? ¿Qué harías si alguien te dijera que tu familia no es tu familia, que tu nombre no es tu nombre, que la persona de la que te estás enamorando es alguien que no debería estar en tu vida? Patricio frunció el ceño. ¿Te refieres a nosotros? ¿Crees que no deberíamos estar juntos por la diferencia de clases sociales? No se trata de dinero, Patricio. Se trata de cosas mucho más fundamentales. Entonces ayúdame a entender. En ese momento, el teléfono de Isidora sonó. Era Adrián. «Isidora,
¿Dónde estás? ¿En la plaza principal? ¿Estás sola? Miró a Patricio, que la observaba con preocupación. No. ¿Estás con él? Sí. Isidora, necesito que vengas al hospital inmediatamente. Tu mamá está mal. El color se le fue de la cara. ¿Qué tan mal? Muy mal. Y hay algo más. Sebastián Montemayor acaba de llegar al hospital preguntando por ella. Isidora se puso de pie tan rápido que casi se marea. Tengo que irme. Mi mamá está en el hospital. Yo te llevo. No, Patricio, no puedes venir conmigo. ¿Por qué no? Si tu mamá está mal, necesitas apoyo. Porque es complicado. Porque hay gente ahí que no debería verte conmigo. ¿De qué hablas? Isidora lo miró con desesperación. Necesitaba llegar al hospital, pero también necesitaba proteger a Patricio de lo que fuera que Sebastián estaba planeando. Patricio, confía en mí, por favor. No vayas al hospital hoy. No puedo dejarte ir sola cuando estás así de alterada. Por favor, le gritó, y la desesperación en su voz lo detuvo. Si realmente sientes algo por mí, haz esto por mí. No vayas al hospital. Vete a tu casa y quédate ahí hasta que yo te llame. ¿Me vas a llamar? Sí, te voy a llamar cuando pueda explicarte todo. Todo. Patricio la vio correr hacia la parada del camión con el corazón en la garganta. Algo estaba terriblemente mal, pero no sabía qué. Su instinto le decía que la siguiera, que no la dejara enfrentar sola lo que fuera que la tenía tan asustada. Pero había algo en sus ojos cuando le pidió que no fuera que lo detuvo. Una vulnerabilidad tan profunda que le partió el alma. Se quedó parado en la plaza, viendo el camión alejarse con la mujer de la que se estaba enamorando, sin saber que acababa de ver partir a la hermana gemela que había estado buscando inconscientemente toda su vida. En el hospital, Adrián esperaba a Isidora en la entrada de emergencias. Cuando la vio bajarse del camión, corriendo y con lágrimas en los ojos, salió a su encuentro. ¿Cómo está mi mamá? Estable por ahora. Pero Isidora, Sebastián estuvo aquí. Preguntó específicamente por Renata Salazar. ¿Qué le dijeron? Que no podíamos dar información de pacientes, pero se veía satisfecho, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. ¿Dónde está Rodrigo? Arriba, con tu mamá, están hablando. ¿Mi mamá está consciente? Sí, y está pidiendo verte. Dice que es hora de que sepas el resto de la verdad. Isidora lo miró con confusión. ¿El resto? ¿Hay más? Aparentemente, sí, y creo que tiene que ver con por qué Sebastián vino al hospital hoy. Cuando Isidora entró al cuarto donde estaba su madre, encontró a Renata sentada en la cama, más alerta de lo que había estado en semanas, hablando con un hombre mayor de cabello blanco. «Mija, él es Rodrigo Vázquez. Tiene algo muy importante que contarte». Rodrigo se levantó y le extendió la mano. «Isidora, he estado esperando conocerte durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tú eres la clave para destruir a Sebastián Montemayor de una vez por todas, y porque creo que ha llegado el momento de que recuperes a tu hermano». «¿Cómo?». Renata tomó la mano de su hija. «Porque Sebastián cometió un error hace 23 años, y ese error está grabado en estas cintas que hemos estado guardando todo este tiempo». Rodrigo sonrió con una satisfacción que había estado esperando 5 años. «Esta noche, Sebastián va a dar una fiesta en su casa, y va a ser la última fiesta de su vida como hombre libre». La mansión Montemayor brillaba como un palacio esa noche. Sebastián había organizado una cena íntima para celebrar el éxito de sus últimos negocios, pero en realidad era la puesta en escena para el acto final de su venganza. Los invitados más selectos de la sociedad tapatía se paseaban por los jardines iluminados, bebiendo champán francés y conversando sobre temas que jamás los mantendría despiertos por las noches. Patricio se movía entre los invitados con esa elegancia natural que había desarrollado después de años de asistir a eventos sociales. Pero su mente estaba en otra parte. No había sabido nada de Isidora desde su encuentro en la plaza, y la preocupación lo carcomía por dentro. «Estás muy distraído esta noche», le comentó Sebastián, apareciendo a su lado con 2 copas de vino tinto. «Estoy bien, papá. Solo pensando. ¿En tu amiguita?». Patricio lo miró con sorpresa. Había algo en el tono de Sebastián que no le gustó. «¿Por qué lo dices así?». «No lo digo de ninguna manera especial. Solo me preguntaba si habías sabido algo de ella». «No desde esta mañana». «¿Por qué?». Sebastián sonrió, y esa sonrisa hizo que a Patricio se le erizara la piel.
porque tengo una sorpresa para ti esta noche. De hecho, ya llegó, en el jardín trasero de la mansión. Isidora se escondía entre las sombras de los árboles. Vestida con el uniforme negro del personal de servicio, Adrián y Rodrigo habían conseguido que la contrataran como mesera adicional para la fiesta, usando documentos falsos y la ayuda de Esperanza, quien finalmente había decidido aliarse con ellos después de enterarse de la verdad sobre Sebastián. ¿Tienes la grabadora?, le susurró Adrián, que estaba vestido como chofer temporal. Aquí está, respondió Isidora, tocándose el bolsillo donde llevaba el dispositivo que su madre había preparado especialmente para esa noche. Recuerda, necesitamos que confiese delante de testigos. Las grabaciones que tiene tu mamá son evidencia, pero necesitamos algo fresco, algo que no pueda negar en un juicio. Y si no confiesa, entonces Rodrigo presenta sus pruebas mañana y esperamos que sean suficientes. ¿Dónde está Rodrigo? Ya está adentro. Sebastián no sabe que regresó al país. Dentro de la mansión, Sebastián subió al segundo piso y se dirigió hacia su despacho, donde había preparado cuidadosamente la escena para su revelación final. El altar memorial seguía ahí, cubierto con el terciopelo negro. Esperando su momento de gloria, regresó al salón principal y se dirigió hacia el centro, donde pidió silencio con una copa de cristal y una cuchara de plata. Queridos amigos, gracias por acompañarme esta noche. Quiero brindar por la familia, por los lazos que nos unen y por las verdades que a veces tardan años en salir a la luz. Los invitados levantaron sus copas, sin saber que estaban brindando por su propia destrucción. Esta noche quiero presentarles a alguien muy especial, Patricio. Ven acá, por favor. Patricio se acercó, sintiéndose incómodo con toda la atención puesta en él. Hace 23 años, adopté a este joven maravilloso. Lo saqué de la pobreza, le di educación, le di un futuro, pero hay algo sobre su origen que nunca les he contado. El corazón de Patricio comenzó a latir más rápido. Papá, Patricio no siempre se llamó Patricio. Su nombre real es Miguel, Miguel Fuentes Salazar. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Patricio se quedó paralizado. ¿De qué estás hablando? Y esta noche, quiero reunirlo con alguien que no ha visto en 21 años. Sebastián hizo una seña, y 2 de sus empleados trajeron a una figura del jardín. Era Isidora, pero ahora ya no se escondía. Caminaba con la cabeza en alto, sabiendo que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Cuando Patricio vio a Isidora entrar al salón, su mundo se tambaleó, no solo porque no esperaba verla ahí, sino porque había algo diferente en su postura, en su mirada, como si supiera algo que él ignoraba. Damas y caballeros, continuó Sebastián con esa satisfacción enfermiza brillando en sus ojos. Permítanme presentarles a Isidora Fuentes Salazar, la hermana gemela de Patricio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricio sintió como si el suelo se abriera debajo de sus pies. ¿Qué dijiste? Son hermanos gemelos. Los separé cuando tenían 2 años. A él le di una vida de lujo. A ella la dejé en la pobreza con su madre. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, pero Patricio no escuchaba nada más que el rugido de la sangre en sus oídos. No puede ser verdad. Oh, pero sí es verdad, dijo Sebastián, disfrutando cada segundo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que se enamoraron sin saberlo. Mi venganza es perfecta. Isidora observaba el rostro de Patricio descomponerse mientras procesaba la información, el horror, la incredulidad, la náusea. Todo se reflejaba en sus facciones como ondas en un lago perturbado. Isidora, susurró él. ¿Es verdad? Sí, respondió ella con la voz quebrada. Es verdad. ¿Tú lo sabías? Me enteré hace unos días. ¿Y no me dijiste nada? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Cómo iba a decírtelo? ¿Cómo iba a destruir tu vida así? Mi vida ya estaba destruida, gritó él. Toda mi vida ha sido una mentira. Se dirigió hacia Sebastián con una furia que nunca había sentido. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Por venganza, respondió Sebastián con calma. Tu madre me humilló hace 25 años. Pensó que podía chantajearme con un embarazo, que podía obligarme a casarme con ella. Así que le di una lección que nunca olvidaría. Mi madre nunca te chantajeó, gritó Isidora. Tú la abandonaste cuando se enteró de que estabas comprometido. Tu madre era una cualquiera que pensó que podía atrapar a un Montemayor. En ese momento, desde las sombras del salón,
apareció una figura que nadie esperaba. Esa cualquiera era mejor madre que tu padre, Sebastián. Era Renata Salazar, débil, apoyándose en un bastón, pero con una dignidad que iluminaba todo el salón. «Renata», susurró Sebastián, y por primera vez en la noche pareció verdaderamente sorprendido. «Sí, soy yo, la mujer a la que has estado torturando durante 23 años, la madre de los hijos que secuestraste y manipulaste. No te acerques», le dijo Sebastián, pero había perdido su compostura. «¿Por qué? ¿Tienes miedo de que cuente la verdad delante de todos tus amigos importantes?» Renata se acercó al centro del salón, donde sus dos hijos la miraban con expresiones completamente diferentes. Isidora con amor y admiración, Patricio con confusión y reconocimiento. «Miguel», dijo, mirando a su hijo perdido. «Mi pequeño Miguel». «No me llamo Miguel», respondió él, pero su voz tembló. «Sí te llamas Miguel, y esa canción de cuna que sueñas todas las noches era la que yo te cantaba cuando eras bebé». De repente, desde el fondo del salón, otra voz se alzó. «Y yo tengo pruebas de que Sebastián Montemayor es un asesino». Era Rodrigo Vázquez, emergiendo entre los invitados con un maletín en la mano. «Rodrigo», murmuró Sebastián palideciendo. «Pensé que habías muerto». «No, Sebastián. Solo estaba esperando el momento perfecto para regresar y hacer justicia por mi hija». Rodrigo abrió el maletín y sacó fotografías, documentos, grabaciones, damas y caballeros. El hombre que los ha invitado esta noche asesinó a su propia esposa, Catalina Vázquez. Durante su luna de miel para heredar la fortuna de mi familia, el salón estalló en murmullos de shock y horror. Además, continuó Rodrigo, secuestró a un niño de 2 años y pasó 23 años manipulándolo psicológicamente para usarlo como arma de venganza. Sebastián miró a su alrededor y se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Sus invitados lo miraban con horror y disgusto. Sus empleados habían comenzado a alejarse, y de repente se encontraba rodeado por sus víctimas. «Todos ustedes van a pagar por esto», murmuró. «No», dijo una nueva voz. «El que va a pagar eres tú». Era Adrián, que había estado grabando toda la conversación desde una esquina del salón. «Tengo grabada tu confesión completa, Sebastián. El secuestro, la manipulación, todo». En ese momento, las sirenas de la policía comenzaron a sonar en la distancia. «¿Llamaste a la policía?», le preguntó Sebastián a Rodrigo. «Los llamé hace 20 minutos, cuando empezaste a confesar tus crímenes delante de 50 testigos, mientras las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban los jardines de la mansión». Patricio se acercó lentamente a Isidora. Los dos estaban devastados, destrozados, pero por primera vez en sus vidas, se veían realmente el uno al otro. «Somos hermanos», dijo él con voz rota. «Sí», respondió ella, «somos hermanos. Y yo me enamoré de ti, y yo de ti, pero no sabíamos». Se miraron en silencio, procesando el horror de la situación, pero también algo más, el reconocimiento de que finalmente habían encontrado lo que habían estado buscando toda la vida. No era amor romántico, era algo más profundo, más fundamental, era la otra mitad de sus almas. «¿Podremos superarlo?», preguntó Patricio. «No lo sé», respondió Isidora, «pero lo vamos a intentar, juntos». Cuando los policías entraron a la mansión para arrestar a Sebastián Montemayor, los gemelos Fuentes Salazar se abrazaron por primera vez en 21 años, llorando por todo lo que habían perdido y esperando por todo lo que podrían recuperar. 6 meses después de la noche que cambió sus vidas para siempre, Isidora caminaba por los pasillos del Hospital Civil con una confianza que no había tenido jamás. Había terminado sus estudios de enfermería con honores y acababa de recibir su primer sueldo como enfermera titulada. Pero lo más importante no era su éxito profesional. Lo más importante era que, por primera vez en su vida, se sentía completa. «Buenos días, enfermera Fuentes», le dijo uno de los internos al pasar. «Buenos días, doctor». Todavía le daba risa que la llamaran enfermera Fuentes, en lugar de simplemente Isidora. Su vida había cambiado tanto que a veces sentía que vivía en un sueño. Se dirigió hacia el cuarto 312, donde su madre descansaba después de la operación exitosa que había tenido la semana anterior. Por fin habían conseguido el dinero para el tratamiento que Renata necesitaba, y los médicos habían confirmado que su recuperación iba mejor de lo esperado.
Buenos días, ma. Buenos días, mija. ¿Cómo te fue en tu primer día como enfermera titulada? Increíble. Adrián dice que soy una natural. Renata sonrió. La relación entre Isidora y Adrián había florecido lentamente durante los meses posteriores al juicio de Sebastián. Al principio, Isidora había estado demasiado confundida emocionalmente para considerar cualquier tipo de romance, pero Adrián había sido paciente, comprensivo y, sobre todo, honesto. ¿Y Miguel? Isidora sonrió al escuchar el nombre real de su hermano. Le había tomado meses acostumbrarse a llamarlo Miguel en lugar de Patricio, pero ahora se sentía natural. Viene en la tarde. Dice que tiene una sorpresa para nosotras, en las oficinas de lo que anteriormente había sido Montemayor Enterprises. Miguel revisaba los últimos documentos legales que oficializarían la transformación completa de la empresa. Después del arresto y condena de Sebastián por asesinato y secuestro, Miguel había heredado legalmente todo el imperio inmobiliario, pero en lugar de mantenerlo como un símbolo de lujo y poder, había decidido convertirlo en algo completamente diferente. «Señor Fuentes», le dijo su nueva asistente, «los abogados confirman que todos los papeles están listos para la firma». «Perfecto. ¿Ya llegó el arquitecto?» «Sí, está esperando en la sala de juntas». Miguel se había cambiado legalmente el apellido a Fuentes Salazar 6 meses atrás, recuperando la identidad que Sebastián le había robado. Al principio había sido confuso, como aprender a caminar de nuevo, pero cada día se sentía más como él mismo, y menos como la creación artificial de su secuestrador. La puerta de su oficina se abrió, y entró Rodrigo Vázquez con una sonrisa que había recuperado después de que Sebastián fuera sentenciado a cadena perpetua. «Listo para el gran anuncio». «Más que listo. ¿Trajiste los planos?» «Aquí están», dijo Rodrigo, extendiendo una serie de diseños arquitectónicos sobre el escritorio. «El Hospital Infantil Catalina Vázquez estará terminado en 18 meses». Miguel sonrió mientras revisaba los planos. Usar la fortuna de Sebastián para construir un hospital gratuito en honor a la víctima más inocente de sus crímenes le parecía la justicia más poética posible. «Mi hija estaría orgullosa», murmuró Rodrigo. «Todos estaríamos orgullosos». Esa tarde, en el pequeño departamento que Miguel había comprado para su madre y su hermana en una colonia de clase media, modesto pero digno, la familia Fuentes Salazar se reunía para cenar juntos por primera vez en 23 años. Renata había insistido en cocinar a pesar de que todavía se estaba recuperando de su operación. Había preparado mole poblano, el platillo favorito de Miguel cuando era pequeño, aunque él no recordaba que le gustara tanto hasta que lo probó. «Este mole está igual que cuando éramos niños», dijo Isidora. «¿En serio?», preguntó Miguel. «Yo no recuerdo casi nada de cuando éramos pequeños. Los recuerdos van a regresar poco a poco», le aseguró Renata. «El cerebro tiene maneras de protegernos del trauma, pero también de sanarnos cuando estamos listos». Durante los meses posteriores a la revelación, Miguel había estado en terapia psicológica para lidiar con las secuelas de 21 años de manipulación emocional. Era un proceso lento y a veces doloroso, pero cada día se sentía más libre de la programación que Sebastián había implantado en su mente. «Mamá», dijo Miguel de repente, «hay algo que quiero preguntarle. Dime, mijo, ¿me perdonas por haber odiado tanto durante tantos años? ¿Por haber creído las mentiras que me contó sobre usted?» Renata se acercó a él y le tomó la cara entre las manos, como había hecho cuando tenía 2 años. «Miguel, mi amor, tú eras un niño. No tienes nada que pedirme perdón. El que debe pedirme perdón es Sebastián, y ya está pagando por lo que hizo. Pero yo la odié, durante años. Cada noche me acostaba pensando en lo mala madre que había sido por abandonarnos. Pero yo sabía que no era verdad lo que estabas pensando. Yo sabía que mi hijito estaba ahí adentro, esperando a que alguien lo rescatara, y al final te rescataste tú mismo». Después de la cena, mientras Renata descansaba, Miguel e Isidora salieron a la pequeña terraza del departamento. La vista no era la de un palacio, pero podían ver las luces de Guadalajara brillando en la distancia, y se sentía como libertad. «¿Cómo estás manejando todo esto?», le preguntó Miguel a su hermana. «Lo que sentías por mí». Era la primera vez que hablaban directamente sobre el tema desde la noche de la revelación. «Al principio fue horrible», admitió Isidora. «Me sentía culpable, confundida,
como si fuera una persona terrible por haber sentido eso. Y ahora entiendo que lo que sentí era reconocimiento. Mi alma reconocía la otra mitad que había perdido, pero mi mente lo interpretó como atracción romántica porque no sabía qué más podía hacer. Miguel asintió. A mí me pasó lo mismo. Cuando te vi por primera vez, sentí que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Pero no era amor romántico. Era amor fraternal que había estado dormido durante 21 años. Se quedaron en silencio un momento, procesando la complejidad de sus emociones. ¿Crees que podemos tener una relación normal de hermanos?, preguntó Isidora. Ya la tenemos, respondió Miguel. Mira, estamos aquí, hablando, cuidándonos mutuamente, siendo familia. ¿Qué podría ser más normal que eso? Un mes después, en una ceremonia pequeña pero significativa, Miguel anunció públicamente la transformación de Montemayor Enterprises en la Fundación Catalina Vázquez para la construcción de hospitales infantiles. Rodrigo estaba ahí como director honorario, Adrián como consejero médico, y Renata e Isidora como las invitadas de honor. Hace un año, dijo Miguel frente a los micrófonos, yo era otra persona, era alguien que había sido creado por el odio y la venganza. Hoy soy quien realmente soy. Miguel Fuentes Salazar, hijo de Renata Salazar, hermano de Isidora Fuentes, y sobreviviente de una de las historias más terribles que una familia puede vivir. Los periodistas tomaban fotos y notas, pero Miguel solo tenía ojos para su familia. Esta fundación no es solo para honrar a las víctimas de Sebastián Montemayor, es para demostrar que el amor siempre puede vencer al odio, que la verdad siempre puede vencer a la mentira, y que las familias pueden sanar sin importar cuánto daño hayan sufrido. 6 meses más tarde, Isidora se casó con Adrián, en una ceremonia íntima en el jardín de su nuevo hogar. Miguel la llevó al altar, cumpliendo el papel que debió haber tenido desde siempre, el de hermano protector. ¿Estás segura?, le susurró mientras caminaban hacia donde Adrián los esperaba. Completamente segura. Adrián me ama por quien soy, conoce toda mi historia y nunca me ha juzgado por nada de lo que pasó. Entonces es el hombre perfecto para mi hermana. Cuando Miguel puso la mano de Isidora en la mano de Adrián, fue como completar un círculo que había estado roto durante décadas. Esa noche, después de la fiesta, Miguel regresó a su departamento, modesto pero cómodo, muy diferente a la mansión donde había crecido, y se sentó en su escritorio a revisar los planos del segundo hospital que la fundación construiría. Su teléfono sonó. Era Isidora, llamando desde su luna de miel en Puerto Vallarta. ¿Cómo estás, hermano? Bien, feliz. ¿Y ustedes? Perfectos. Adrián dice que te manda saludos y que cuando regresemos quiere platicar contigo sobre una propuesta de trabajo. ¿Qué tipo de propuesta? Quiere que seas el administrador médico de los hospitales de la fundación. Dice que nadie entiende mejor que tú lo que significa sanar después de un trauma. Miguel sonrió. Era perfecto. Dile que acepto. Te amo, hermano. Y yo a ti, hermana. Después de colgar, Miguel se acercó a la ventana de su departamento y miró hacia las luces de la ciudad. En algún lugar ahí afuera, Sebastián Montemayor pasaba su primera noche en prisión de lo que sería una cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pero Miguel ya no pensaba en venganza o en castigos. Pensaba en hospitales que salvarían vidas de niños, en una madre que finalmente estaba sana, en una hermana que había encontrado el amor verdadero, y en una familia que había sido destrozada, pero que había sanado más fuerte que antes. El amor había vencido al odio, la verdad había vencido a la mentira, y los corazones que habían estado divididos por la maldad de un hombre, finalmente habían encontrado la manera de reunirse, no como amantes, como había planeado Sebastián en su venganza cruel, sino como lo que siempre habían sido destinados a ser, hermanos, familia, almas gemelas en el sentido más puro y hermoso de la palabra. La historia había terminado, pero su nueva vida juntos apenas comenzaba.